Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Sí, profesora. Y profesora, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes con todos. Muy Buenas bien, tardes. vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Para ello, me deben de, vamos a recordar un poco de lo que hemos trabajado en la clase pasada. ¿Quién me podría manifestar? Hablamos sobre la mayúscula, Miss. Muy bien, hemos hablado sobre el uso de la mayúscula, ¿cierto? A ver, ¿qué reglas y cuándo yo debo de usar las mayúsculas? Al inicio de algún texto o después de un punto. En los nombres propios y también en los apellidos. En los nombres propios y también en los apellidos, Miss. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de el uso de la mayúscula, sí, nos ayuda a tener una buena redacción, ¿cierto? Pero para ello debo de recordar con claridad cuándo es que debo de usar las mayúsculas. ¿Por qué? Porque no siempre o no todas las palabras van con mayúscula. ¿Qué palabras nunca debo de escribir con mayúscula? Miss, los nombres comunes no llevan mayúscula. Aparte de ello, ¿qué palabras yo nunca y que quizás yo a veces he venido considerando que se escribe con mayúscula, pero que nunca yo debo de escribir con mayúscula? Los nombres comunes o genéricos se escriben con minúscula. Ya, eso es muy aparte, esa es la particularidad del sustantivo común, pero dentro del uso de la mayúscula, la clase pasada hemos mencionado que hay varios tipos de palabras en los cuales yo nunca debo de usar la mayúscula. En los meses y en las estaciones, profesora. ¿Cómo? En los meses y las estaciones no se debe En escribir con mayúscula. Exacto, los meses y las estaciones del año no se escriben con mayúscula ni los puntos cardinales, ¿sí? Ahora, yo cuando escribo con mayúscula, ¿debo de tildarlos o no las palabras que normalmente se tildan? Las palabras que mayormente se tildan, Miss. Ya, ¿las tildo o no tildo? Si es que una palabra, por ejemplo, en minúscula lleva tilde, pero sea, no sé, un nombre propio y yo escribo con mayúscula, ahí, ¿la tildo o no la tildo?
¿Tildo o no tildo, chicos? No tildan, profesora. ¿Están seguros? Sí, Miss, se tilda. Sí, Miss va tilde. Exacto, sí van a ir con tilde, ¿ya? Las palabras en minúscula y cuando yo las transcribo en mayúscula, las voy a tildar también, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello, no hay que olvidarnos de ello, ¿ya? Muy bien, entonces, el uso de la mayúscula y lo que vamos a hablar de ahora en adelante, ¿sí? Nos va a ayudar a una buena redacción, o mejor dicho, una redacción coherente y va a menorar las fallas ortográficas que nosotros vayamos a presentar. Pero para no tener estas fallas, no basta con mencionar solamente algunas palabras, debo de respetar las reglas, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver unas reglas más respecto, ¿sí? A ver, ustedes lo van a descubrir. A ver, ¿algún voluntario que me pueda ayudar con la lectura de este texto? ¿Quién puede ser o escojo yo? Miss, lo leo Escoge, yo. profesora. Ya, a ver, Yelsi, léeme el texto. A ver. Dice, tres bellas que bellas son. Me han exigido las tres que diga de ellas cuál es. La que me ama mi corazón. Si obedecer el razón digo que amo a Soledad. No a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No aspira mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Muy bien. A ver, ese pequeño texto, ¿está bien escrito? Les falta punto, Miss, ¿Solo punto? y comas también. Ujú. ¿Y a ello cómo le denominamos? A lo que le está faltando en este texto. ¿Cómo los Signos, denominamos? signos de puntuación. Los denominamos los signos de puntuación. Ahora, ¿qué signos de puntuación conocen ustedes? Punto y coma, punto aparte, punto seguido, Ujú. dos ¿Qué más? puntos, Ya, 2 puntos. ¿Qué más? ¿Son los únicos? A ver, los signos de puntuación son varios. Tenemos al punto, a la coma, al punto y coma, a los 2 puntos, a la raya, a las comillas, a los corchetes y a los paréntesis. ¿Sí? Son los diferentes tipos de signos de puntuación que me ayudan a desarrollar o leer, mejor dicho, un texto. ¿Ya? Entonces, cada uno de los signos de puntuación que nosotros vemos nos va a ayudar en algo en particular dentro de un texto, ¿cierto? Algunos sirven para enfatizar más, algunos sirven para salir de la idea, algunos nos sirven para desarrollar algún tipo de manifestación o quizás para enfatizar algún tipo más de información, ¿no? O resaltar alguna información que venimos desarrollando.
Sí, cada uno de ellos cumple una función distinta. ¿O consideran que cada uno de ellos cumplen una función, una misma función? No, cada de ellos cumplen una función diferente. Exacto. ¿Ya? Cumple una función diferente. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de los signos de puntuación. El primero de ellos y el más conocido es el punto. ¿Ya? El punto. Ahora, ¿qué características tiene el punto y qué es? El punto, normalmente cuando nosotros vamos a definirlo, va a ser aquel signo de puntuación en el que se va a considerar como un signo ortográfico de forma circular de pequeñas dimensiones, ¿sí? No es enorme el signo de puntuación del punto. Ahora, ¿qué características tiene el punto? El primero de ellos es que va a señalar el final de un enunciado, ¿no? Cuando tú finalizas un enunciado u una oración, das como finalizado con un punto, ¿ya? Y luego también nos sirve para cuando se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede. Ya puede ser un número, puede ser una letra, ¿ya? O puede ser un signo. Entonces, siempre va a ir pegado a ello. Por eso es que viene el error, ¿sí? De, por ejemplo, los que han redactado en un Word, se han podido percatar que cuando ustedes le dan espacio al signo de puntuación, digo, al punto, y quieren seguir escribiendo, les sale una pequeña línea roja sobre o debajo de la palabra que han escrito, ¿cierto? ¿Les ha pasado o no? Sí, profesora. Sí les ha pasado, ¿cierto? Normalmente nos sale con un pequeño error. Entonces, recuerden que el signo, digo, el punto, siempre se debe, o cualquier signo de puntuación siempre se debe de escribir al lado, ¿cierto? Sin separación del elemento que le precede. Puede ser un número, una palabra o un signo, ¿ya? Esa es la característica de ello. Entonces, eso por el lado del punto. Ahora, ¿ustedes qué consideran que el punto seguido o los diferentes tipos de punto van a cumplir una misma función o tienen algo en particular cada uno de ellos? No, no son de misma función, tiene cada uno su particular, profesora. Muy bien, entonces, el punto seguido, ¿qué función creen que tenga? Que va a continuar la oración, profesora. Que mi tema o mi oración va a seguir desarrollándose del mismo, ¿ya? Entonces, el punto seguido nos va a dar a entender que la separación de oraciones que desarrollen un mismo tema. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre características de los signos de puntuación según autores, ¿sí? Estoy hablando de un primer autor y al colocar un punto seguido significa que voy a seguir hablando sobre características del signo de puntuación, ¿cierto? Esa es la particularidad, que no cambie. Mientras que lo contrario a ello sí es lo que es el punto y aparte. Ahí sí sirve para poder identificar una idea de otra. Si yo, por ejemplo, a ver, no quiere decir que yo me vaya a salir de la hilación del tema, sino que cuando yo estoy hablando, por ejemplo,
de las características de la célula y coloco un punto, pero es el punto aparte, significa que ya no voy a hablar de las características de la célula, que puedo hablar, por ejemplo, de las funciones de la célula. ¿Sí? Entonces, y aparte que nos va a ayudar a separar en párrafos. Entonces, ahí es. Voy a seguir hablando del tema general, pero ya no de su subtema que quizás he hablado en el anterior párrafo. ¿Ya? Esa es la particularidad del punto y aparte. ¿Está ahí alguna consulta? No, profesora, sí se entendió. ¿Ya? Entonces, esa es la particularidad de los tipos de punto, ¿ya? Ahora, luego tengo el punto final, que me va a indicar, ¿sí? El punto final, como su mismo nombre lo especifica y lo menciona, me va a indicar la finalización o culminación de un texto o de un enunciado, ¿ya? Me va a ayudar en ello, que cuando yo hago eso significa que ya finalicé con la idea planteada. ¿Ya? Ahora, primero, una de las características que se tiene respecto al punto es de que uno no se debe de colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué consideran de que yo no puedo colocar un punto después de esos signos? Chicos, ¿por qué consideran que ya no debe de ir el punto después de estos signos de interrogación y exclamación? ¿Nadie? Sadit, Mateo, ¿Sí, Miss? ¿por qué crees tú que no deberíamos de colocar el punto después del signo de interrogación o del de exclamación? ¿Por qué no se puede colocar el signo? ¿Cómo? ¿Por qué yo no puedo colocar el punto después del signo de interrogación o el signo de exclamación? ¿Mm? ¿Por qué crees? Después del signo de interrogación siempre va abajito, va un punto. Ya, pero la pregunta es ¿por qué yo después de ese signo no puedo colocar otro punto? Porque ya lo terminaste. No. A ver, la respuesta es muy sencilla. Ya tú lo estás manifestando, solamente te falta ordenarla. ¿Por qué? Yo no puedo colocar después del signo de digo, Interrogación. de interrogación o de exclamación, porque ya estos signos ya tienen punto. ¿Qué estaría haciendo? Estaría redundando. Sí, resulta. Yo colocarle un punto más, estaría metiendo una falla ortográfica o no. Sí, Entonces, esa es la respuesta, pues es por ese motivo que yo no puedo hacer eso. sí, Miss. ¿Ya? Es por ello.
Muy bien, gracias, Adit. A ver, esa es una de las primeras opciones, ¿no? Que yo no puedo colocar puntos ahí. Luego, que después de los títulos o de los subtítulos, yo no coloco, a ver, apaguen su micro, es silenciado, por favor, no lo vuelvan a activar. A ver, después de los títulos o los subtítulos también yo no coloco puntos, ¿ya? Después de las siglas no se separan en puntos. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, yo tengo la sigla ONU. Yo no voy a poner O.N.U. Ya, yo no separo de esa forma. No sé, yo no uso los puntos para ello. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, respecto al punto, ¿todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, también no nos olvidemos de los dos puntos. Ya en el de, por ejemplo, en la clase pasada, cuando conversábamos respecto al uso de la mayúscula, hemos hablado un poquito sobre los dos puntos, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, los dos puntos es un signo que siempre, al igual que los otros signos de puntuación, raritos, por no decirlo, se van a usar, ¿sí? O se van a escribir pegado a la palabra o signo que lo va a anteceder. Y ahí va a estar separado por un espacio en la palabra, de la palabra. Ahora, van a detener el discurso, los dos puntos tienen como función detener el discurso para llamar la atención de lo que se sigue. Entonces, por ejemplo, en el uso de la mayúscula veíamos el uso de los dos puntos. ¿Cuándo yo usaba dos puntos? ¿Cuándo yo usaba los dos puntos, chicos? Para escribir la palabra con la letra minúscula, Miss. Por ejemplo, usted nos dijo que podría ser nombres de aves o cosas así, ¿no?
A ver, Julie, ¿levantaste la mano? Sí, Miss, le decía que se escribe, o sea, los dos puntos, después de los dos puntos, normalmente se escribe con minúscula, pero cuando no se trata de nombres propios, ¿no? Ya. Pero a ver, cuando nosotros vamos a usar los dos puntos, vamos a usar más que todo para enfatizar. Ya enfatizamos. Por ejemplo, el de cuando nosotros hacemos una cita textual, ¿cierto? Cuando hacemos uso de una cita textual, nosotros vamos a hacer uso de los dos puntos. ¿Por qué? Porque vamos a manifestar ahí el mensaje o la oración o el dicho o el mensaje dicho de otra persona. Entonces, normalmente usamos los dos puntos para enfatizar algún tipo de información. Ya, por ejemplo, me fui de paseo con dos puntos y menciono con quienes me fui de paseo. ¿Ya? Ahora, acá tenemos el uso de los dos puntos. Uno, que se utiliza en enumeración, lo que decías, ¿no? Que al inicio, cuando yo voy a enumerar o voy a manifestar una secuencia de algo, ¿no? Por ejemplo, no solamente con nombres propios, ¿cierto? Claro está que yo coloco con mayúscula después de los dos puntos cuando me refiero a nombres propios o cita textual, pero no solamente para ello sirven los dos puntos, también se utiliza en una enumeración, ¿ya? Segundo, ya sea de manera minúscula o mayúscula, ¿no? En el estilo directo, eso es cuando hablamos de citas textuales. ¿Ya? En títulos y epígrafes, ¿ya? Normalmente cuando colocamos títulos, ¿no? Y epígrafes, que son ya la terminación, ¿no? Y cuando mencionamos o hacemos uso en cartas o en documentos, ¿no? Cuando digo solicito, dos puntos, o de dos puntos para dos puntos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿ya? Ahora, el otro tipo o el otro signo de puntuación es la coma. ¿Para qué creen que yo uso la coma o nosotros usamos dentro de un texto? Para la entonación, Miss, Para la entonación nada más. para marcar una pausa, Ya, para indicar una pausa, ¿no? Dentro de un texto. Darwin, ¿levantaste la mano? Para entender, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, que soy el Darwin, me llamo Fabricio, que entro por acá por mi hermano a mis clases. Ay, ya. Está. Perdón, ¿Cuándo usamos o para qué sirve la coma? para entender un texto sin una coma no se entiende una palabra de un texto, profesora. Ya, ya, a ver, vamos a ver. El signo de la coma indica pausa, ¿cierto? Lo que ustedes me han estado diciendo. Y es también aquel signo que va a delimitar unidades lingüísticas, que quiere decir las palabras. Y se va a escribir pegada a la palabra o al signo que la precede. ¿Ya? Ese va a ser el formato. Como yo les decía, los signos de puntuación que se van a desarrollar, ¿sí? Cada vez, o mejor dicho, que nosotros conocemos, siempre van a ir pegado a la palabra o algún otro elemento, ¿no? Puede ser la palabra o cualquier signo que le preceda, ¿ya? Recuerden que la coma se usa para las palabras y el punto de coma se usa para los números, ¿ya? Entonces, la coma indica pausa. Y hay tipos de coma, no es que tengamos un solo tipo de coma. ¿Alguno de ustedes conoce algún tipo de coma y cuál es su función?
¿O no conocen ningún tipo de coma? Coma explicativa, enumerativa, creo, Miss. Hay otro vocativo, creo. Algo así. Exacto, exacto. Hay diferentes tipos de coma y cada uno de ellos van a cumplir una función en específico. ¿Ya? Por ejemplo, la coma vocativa. ¿Ya? La coma vocativa nos va a ayudar a nosotros a invocar o llamar, mejor dicho, nombrar con más o menos énfasis. ¿Ya? Y la coma enumerativa, como su mismo nombre lo dice, consiste en delimitar o separar los miembros elementos de una enumeración, ¿ya? Pero la coma enumerativa separa palabras, ¿eh? Recuerden ello. Por ejemplo, cuando yo digo, me fui al mercado y compré un zapato, unas botas, un polo, una falda y una camisa. Para separar esa enumeración que yo estoy haciendo, coloco la coma enumerativa, ¿ya? Luego tenemos la coma explicativa, ¿sí? La coma explicativa me va a ayudar a mí para encerrar los incisos explicativos de una oración cuando voy a dar alguna sustentación, alguna explicación de algún tipo de información. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, Juana, la docente o la profesora, indica que no llegará el día de hoy. Entonces, ¿cuál ahí para explicar ello? Que Juana es la docente, coloco una coma explicativa, ¿ya? Ahora, o por ejemplo, dice, la mujer cansada le devolvió la mirada. Ahí estoy haciendo uso de la coma explicativa. ¿Qué estoy explicando? Que la mujer está cansada, ¿ya? Ahora, la coma elíptica, ¿sí? Va a reemplazar a una palabra o frase que se ha omitido. Mejor dicho, reemplaza a los verbos. Esto ténganlo muy presente porque siempre hay esta confusión. La coma elíptica es aquella coma que va a reemplazar al verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a reemplazar, que ya no se van a usar. ¿Ya? O sea, que ya no voy a tener que repetir nuevamente al verbo. Por ejemplo, ¿no? Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. Ahí, ¿cuál es la coma que es, digo, mejor dicho, cuál es la palabra que estoy omitiendo y que estoy reemplazando por la coma? ¿Cuál es la palabra que estoy omitiendo ahí, chicos? ¿Cómo? Frijoles, jamón y tamal. No, ¿qué estoy omitiendo? ¿Qué palabra? Lo estoy reemplazando por una coma. Comió, profesora. Comió, ¿ya? Comió. Solamente en la primera parte le estoy colocando, estoy mencionando que Oscar comió pan con frijol, pero ya en las siguientes ya no estoy colocando que comió pan con frijol, que comió, sino solamente lo estoy reemplazando por una coma, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que les acabo de explicar? Chicos, ¿ninguna duda, ninguna consulta? A ver, para enfatizar un poquito más, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la coma vocativa, siempre va a separar a la palabra que nombramos o a quien nos dirigimos. Por ejemplo, Ana
apoya a sus hermanas. ¿Cuál estoy separando? La palabra ama, profesora. Ana, no es ama. Ana, ¿cierto? Entonces, Ana, coma, apoya a sus hermanos, ¿cierto? Entonces, estoy separando ahí el nombre. O, por ejemplo, cuando yo digo, está bien, Claudia, coma, no te preocupes. Ahí también estoy separando, ¿no? Sí, profesora, lo está separando. Entonces, en ese tipo de oraciones que yo voy a enfatizar, pues, voy a hacer uso de la coma vocativa. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ninguna consulta, ninguna duda o algo que no les haya quedado claro o desean que les vuelva a repetir la explicación mucho más lento. ¿Mm? Chicos, Ninguna, profesora, sí se entendió. ninguna. Muy bien. Entonces, como me han entendido, ahorita, para poner en práctica lo que acabamos de hablar, me van a realizar un ejemplo por cada tipo de coma. Un ejemplo de coma vocativo, un ejemplo de la numerativa, de la explicativa y de la elíptica. Ya me van a realizar un ejemplo de los 4 tipos de coma que acabamos de ver, ¿sí? Para ello, van a tener 1 minuto por cada tipo de coma. Entonces, les voy a dar 4 minutos para que se puedan elaborar la oración. Si tienen acceso a un papel, cuaderno al lado de ustedes, ahí lo pueden y cuando les llame, me lo manifiesten. Y si no, lo pueden realizar en el mismo celular, lo pueden escribir ahí para yo mencionarles, o si no, también escribirlo en el chat de acá del Meet. ¿Les parece? Sí, Miss. ¿Es una pregunta nomás o varias voy a hacer? No, preguntas no. Oraciones por cada tipo de coma que hemos visto. Hemos visto coma vocativa, Oraciones coma cada enumerativa, tipo mejor dicho, de... ejemplos. ¿Ya? Ejemplos. Un ejemplo de coma vocativa, un ejemplo de coma enumerativa, uno de explicativa y uno de elíptica. ¿Qué estás acabando mi galleta tú? No hay nadie. No hay nadie. ¿Ya? A ver, a trabajar.
A ver, ¿ya está? ¿Terminaron? Darwin, ¿terminaste? Ryder. Ryder Chávez, ¿terminaste? Ryder. Recuerden que yo tomo la asistencia de esta manera, chicos, ¿eh? Sadit Mateo Espíritu. Sí, Miss. A ver, Sadit, mencióname el primer ejemplo de la coma vocativa que has elaborado. A ver. Es una oración. No me, no me gusta su música, es muy aburrida. ¿Cómo? A ver, nuevamente repite, por favor, la oración. Ya, Miss. No me gusta su música, es muy aburrida. Ya, ¿y ahí en qué parte estarías usando la coma vocativa? Coma vocativa. En la música, ¿Cómo? en la A ver, Sadit, recordemos que la coma vocativa es para enfatizar, para separar, ¿ya? Algún nombre. Por ejemplo, cuando yo digo gracias, maestro. Gracias. Después del gracias está la coma para mencionar otra frase, mejor dicho, otro nombre. ¿Me entiendes? sí. Ya, entonces, ¿cómo sería tu oración? Mi oración. Mm, no me gusta, su, no me gusta su música, es muy aburrida. Ay, estaba hablando con el micro apagado. Ricky Ronaldo Santos, ¿puedes activar tu micro? Sí, profesora. Yo tengo A una. ver, Juan es una persona honesta, profesora. Juan, ¿y dónde iría tu coma? En Juan. Después de Juan, ¿cierto? Juan es Sí, una profesora. persona honesta. Muy bien. ¿Y coma enumerativa? El ejemplo de coma enumerativa. Realicemos los números. No, pero coma enumerativa.
¿Dónde estarías haciendo uso de la coma enumerativa, Ricky? ¿Mm? Ricky, recuerda que la coma enumerativa sirve para enumerar, ¿eh? ¿Me estás escuchando, Ricky? Sí, profesora. A ver, tu ejemplo de la coma enumerativa. No comprendiste muy bien. Por eso justo les preguntaba, ¿no? Antes de pasar a los ejercicios, es que me habían comprendido o no. Sí, no entendí bien, profesora. Ya, a ver, vuelvo a explicar. Cuando nosotros hablamos de la coma, normalmente nos va a servir a nosotros para dar una pausa dentro de una oración, ¿cierto? Ahora, Sí, tengo profesora. diferentes tipos de coma. La coma vocativa o el vocativo nos va a ayudar para separar, enfatizar alguna frase o palabra. Ya por eso les decía, ¿no? Cuando yo digo gracias, coma, maestro. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Indicarme en qué parte va a ir la coma, porque claro está que tu oración puede estar bien, pero si tú me estás colocando mal la coma, ¿estará correcto? No, profesora. Creo, entonces no. Ahora, entonces ahí yo enfatizo, ¿cierto? Por ejemplo, Oscar, ¿sí? Ama a sus hermanos, por ejemplo. Oscar, coma, ama a sus hermanos. Sigo hablando de Oscar, estoy enfatizando a Oscar, ¿ya? Ahora, la coma enumerativa sirve como su mismo nombre lo dice, para enumerar, para manifestar a un grupo, ¿cierto? Cuando yo digo, me fui de paseo, cuando yo digo, me fui de paseo con María, Juanito, Pedrito, Juan y Francisca, para yo separar esos nombres, ¿qué tengo que usar? ¿Puntos o comas? Coma numerativa, profesora. Coma, ¿por qué? Porque estoy señalando, estoy enumerando a personas, pero no solamente a personas, puedo enumerar frutas, puedo enumerar lo que voy a hacer compras. Entonces, cuando yo separo así varios objetos o elementos, voy a usar la coma enumerativa. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Sí, profesora. Esa es la coma enumerativa. ¿Ya? Y la coma explicativa, ¿sí? Es para explicar, ¿no? Para encerrar los incisos explicativos. Cuando yo, por ejemplo, digo, la mujer cansada le devolvió la mirada. ¿Qué estoy diciendo? Que la mujer estuvo cansada. Sí, profesora. ¿Cierto? ¿Ya? Estoy diciendo que la mujer está cansada y que devolvió. Entonces, cansada, estoy explicando que la mujer estaba cansada. Entonces, esa es la coma explicativa. Y la coma elíptica, que es la más fácil de recordar, al igual que la enumerativa, nos va a indicar o nos va a ayudar a nosotros a, mejor dicho, que va a hacer o se va a hacer uso de este tipo de coma para reemplazar al verbo. ¿Ya? Para reemplazar al verbo. Más no, ya no al adjetivo, al sustantivo, no, reemplaza al verbo, para yo ya no repetir una misma acción. ¿Ya? Por ejemplo, Ya, profesora. Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. En vez de decir Esdras comió pan con jamón y José comió pan con tamal, yo reemplazo simplemente con la coma, ¿cierto? Ya no Sí, profesora. con el verbo. Ahora sí, ¿quedó claro? Sí, profesora. ¿Ya? Entonces, ese es el formato o el tipo de comas que yo debo de usar.
¿ya? Que yo debo de usar, debo de practicar. Normalmente nosotros involuntariamente hacemos uso de las comas, ¿cierto? Yo sé que les ha pasado, ¿no? Que han estado escribiendo quizás a un texto, algún tipo de información, y ustedes han hecho uso de la coma. Pero al hacer uso de esta coma, no se han percatado quizás de qué tipo de coma están usando, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Ya? Por ejemplo, acá Ámbar me dice, coma enumerativa, hoy salí de paseo, visité el museo, el restaurante, la florería. Ahora, pero recuerden, cuando yo voy a terminar de delimitar, o mejor dicho, de enumerar acciones o personas o elementos, yo termino con el y, ¿ya? Yo, por ejemplo, digo, y visité el museo, coma, el restaurante y la florería. ¿Ya? No termino con comas, eso hay que tenerlo en cuenta, por favor, Ámbar, ¿ya? Ahora, coma vocativa, Estefanía está aquí, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y coma explicativa. Y coma explicativa me dice, ayer María al parque y yo me quedé en casa. Es No que entiendo. es que me equivoqué. Dice, ayer María salió al parque, coma, y yo me quedé en casa. Eso es lo que dice, lo que pasa es que me equivoqué. Ay, ya, está bien. Ahí sí. ¿Ya? Muy bien, excelente. Entonces, ¿me comprendieron hasta ahí? ¿Quedó mucho más claro? Sí, profesor, ahora sí lo entendí correctamente. Muchísimas gracias. Ya, muy bien, entonces, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Bueno, me parece que ninguna. Bueno, nos vamos a quedar ahí en la